Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de The Modern Rider, el primer podcast ecuestre que reúne el deporte con el horsemanship. Un lugar especial para descubrir entrevistas inspiradoras a los mejores profesionales ecuestres para ayudarnos a convertirnos en mejores jinetes más conscientes y responsables. Aparte de los caballos, lo más bonito del sector ecuestre es su comunidad. Somos todos nosotros, las personas que los rodean y cuidan cada día. Pero, y entenderéis de lo que estoy hablando, esta misma comunidad tiende a veces a segregarse, con cada uno defendiendo su forma de hacer las cosas y juzgando a los demás. En medio de todo eso, hay personas que han sabido unirnos. Han creado un espacio seguro donde cada uno pueda hablar sin temor a ser juzgado y disfrutar del apoyo de un grupo que comparte los mismos valores. Nuestro invitado de hoy es una de esas personas que ha logrado crear ese espacio uniendo a personas amantes de los caballos de todo el mundo bajo el nombre del método TRT. Muchos de vosotros ya lo conocéis, estoy hablando de Tristan Tucker. Antes de destacar con su método, Tristan recorrió un largo camino en el mundo ecuestre. Desde Australia, su país de origen, hasta Europa, conoció a miles de caballos y propietarios de todas las disciplinas. Después de adquirir experiencia en el mundo de las carreras, escaló en el mundo de la doma clásica, llegando a competir en los campeonatos de Europa. Pero, ¿dónde realmente destaca? Es en ayudar a los caballos a través de sus humanos para que ambos disfruten de una relación sana, equilibrada y placentera. Es todo este camino, su filosofía y mensajes poderosos que comparte en esta entrevista muy especial. Así que subid el volumen y poneos cómodos para escuchar esta nueva entrevista apasionante. Bienvenido, Tristan. Estoy muy contenta de tener esta charla contigo hoy porque, como te dije antes de ponernos a grabar, creo que eres una muy buena representación del mensaje que trato de compartir con este podcast. Además, sé que estás bastante ocupado. Te agradezco mucho que hayas venido hoy para grabar este episodio. Muchas gracias por invitarme. Bueno, la primera pregunta es bastante sencilla, solo para que la gente pueda conocerte un poco más. Quería preguntarte si podías contarnos un poco tu recorrido ecuestre y cómo llegaste a desarrollar el método TRT. Crecí en Australia, un país de muchos caballos, y pasé por las fases normales de Pony Clubs, hacer el loco como jinete principiante, jinete de salto, jinete de concurso completo. De joven trabajé en un establo de carreras en el que trabajaba mi madre. Trabajaba con caballos trotones de enganche, así que pasé mucho tiempo en la cuadra cuando era niño. Y estuve muy metido en la industria de las carreras. De joven, lo que tenía eran caballos de completo, y lo que hacía era observar de cerca a los caballos en la pista de carreras y luego intentaba elegir caballos de carreras que me sirvieran y comenzar a intentar mejorarlos. Y ese fue el comienzo de mi búsqueda de soluciones para los caballos que tenían algunas dificultades. Siendo un chico joven, se te da bien subirte a los caballos de los demás, como a mucha gente. Tuve una gran influencia cuando era niño. Mi abuelo tenía una verdadera colección de caballos para mi madre cuando ella era joven, se podría decir eso. Y me contaba muchas historias sobre ser su propia versión de lo que llamamos hoy un susurrador de caballos. Yo era hijo único, así que pasé mucho tiempo con los caballos y mis otros animales. Y eran mis compañeros la mayor parte del tiempo, siendo un niño un tanto solitario.
Y así fue como comenzó ese viaje. Vine a Europa cuando tenía 21 años y conocí a otro de mis grandes mentores, Morton Thompson, que también era un poco diferente en la forma de aprender y en la forma de ver las cosas. Le interesaban muchas cosas, entrenadores de circo y gente que podía hacer diferentes ejercicios con los caballos. Y eso me abrió los ojos a la posibilidad de lo que se podía hacer con los caballos y que había una diferencia entre entrenar, montar y enseñarle algo a un caballo. Y eso, de alguna manera, inició mi adicción enfermiza a los caballos. Regresé a Australia y luego fui a la universidad y estudié una carrera en artes. Y luego seguí con los caballos, igual que haces tú. Y luego pasé por el proceso de construir un negocio. Y naturalmente me tocó iniciar muchos caballos jóvenes. También trabajé mucho con caballos de carreras en aquel tiempo. Y luego empiezas a tener caballos difíciles de todas las razas y disciplinas diferentes. Y a través de ese proceso buscas los trozos que faltan. ¿Por qué los caballos tienen dificultades? Mi tipo de carrera desde el principio fue encontrar esas soluciones para convertirme en alguien que aportara valor para la industria y pudiera ganar dinero. Y trabajé con una gran variedad de caballos y mi sustento dependía del resultado. Así que me concentré mucho en cómo lograr que estos mismos caballos, una vez que salieran de mis manos, realmente creyeran que ese era su propósito y que podían estar orgullosos de hacerlo y que podían querer hacerlo más aún que las personas que eran sus propietarios. También tuve muchos caballos salvajes, gente que iba a lugares de Australia y elegía, ya sabes, el semental de 8 años que nunca había visto un ser humano y que tenía que ser el caballo de la esposa del dueño de la finca ganadera. Y por supuesto la cuestión no era si ella cometería un error, sino cuándo lo cometería. Y tenía que asegurarme de que ese caballo conociera su trabajo y que no retrocediera y ella saliera despedida o lastimada, porque por supuesto el mundo de los caballos en Australia es muy pequeño y ese habría sido también el final de mi negocio. Así que fue allí donde realmente busqué a cualquier persona que fuera capaz de hacer algo diferente con los caballos. Trabajé con una cantidad increíble de caballos. En ese momento estaba iniciando más de 100 caballos al año. Yo solo en un lugar muy tranquilo y apartado en Australia. Y eso te enseña mucho, te enseña qué no hacer. Y luego volví a Europa y estuve viajando de un lado a otro durante muchos años y decidí regresar hace unos 15 años. El plan era quedarme 2 años y todavía estoy aquí. Y además no era nadie, así que tuve que construir un negocio y simplemente intenté seguir aprendiendo de los caballos y de mis experiencias. Y de cualquier persona que hiciera un buen trabajo con los caballos y que sirviera para mejorarme a mí mismo, para poder mejorar a los caballos. Qué bien. Es todo un viaje, ¿no? Y has aprendido mucho de los propios caballos. Sí, absolutamente. Han sido mis maestros. Es una especie de cliché. Muchos jinetes dicen, los caballos han sido los mejores maestros. Pero para mí, yo estaba en esa posición en la que tenían que serlo. Y lo que suele pasar es que te vuelves bueno en eso. Dicen que una vez que te conviertes en Harry Potter, luego es muy difícil no ser Harry Potter y te construyes una reputación. Y luego, en las primeras etapas en Europa, trabajé junto con un colega mío, Will Rogers, y juntos estábamos tratando de desarrollar el horsemanship en Europa a un nivel diferente y construir ese puente entre el horsemanship y el deporte. Y 2 chicos jóvenes, ya sabes, tienden a ponerse en esa posición de héroe, de, ya sabes, agarrar a un caballo salvaje y ponerse de pie sobre él y hacer restallar el látigo y hacerse el héroe para hacerse notar de una manera u otra. En cierto modo, trabajas con los caballos más malos y más complicados y aprendes mucho de ellos al final y terminas presionándote al convertirte en esa persona y al tener que demostrar tu valía continuamente. También existe esa presión como australiano o como un joven que viene de Australia a Europa de que todo el mundo en tu tierra está esperando que fracases. Te mudaste al otro lado del mundo por tu cuenta, sin hablar el idioma, sin conocer a nadie, sin conexiones, sin nada a lo que recurrir. Y entonces hay mucha presión para lograr el éxito, ya sabes, y hacer algo por ti mismo.
Todos esos aspectos combinados te obligan a aprender. No puedes darte la vuelta y decir, oh, bueno, eso es demasiado difícil. O, ya sabes, quiero centrarme exclusivamente en ganar o en el deporte. Ya sabes, de alguna forma tienes que ser bueno en todo para poder sobrevivir. Así que encontraste tu propósito mientras intentabas lograr algo. También es una especie de libertad ser quien quieres ser en este mundo ecuestre. Me atrevo a decir que los caballos para mí tienen que ver con el conocimiento de uno mismo y con la mejora personal. Pasé por diferentes fases hasta encontrar mi propósito. De joven, tuve el privilegio de tener muy buenos mentores, personas a las que querer parecerme. Morton fue uno de ellos. Ha participado en 2 Olimpiadas, tuvo muchos éxitos deportivos y todavía hoy entrena a los mejores jinetes del mundo. Yo le veía como mi mentor, mi ídolo, alguien a quien parecerme y lograr éxitos como los suyos. Y dediqué mucho tiempo a la competición deportiva, intentando ser bueno y obtener éxitos en competiciones y tener la posibilidad de ir a las Olimpiadas o montar enaje. Y a medida que avanzas en tu viaje, eliges cosas nuevas, y a medida que eliges cosas nuevas, progresas, aprendes y te vuelves más tú mismo, más quien debes ser. Y definitivamente los caballos me han ayudado a aprender eso y luego me han seguido enseñando continuamente a aprenderlo. Run the biggest stable in Europe with the most amount of horses starting on the saddle. And as you go through your journey, you're picking new things. And as you're picking new things, you're progressing and learning and becoming more of yourself, more of who you're meant to be. And so definitely horses have helped me to learn that and continually teaching me to learn that. But yeah, through the different phases. Pero sí, a través de las diferentes fases, si sigues las señales y llegas donde eres más valioso, donde más puedes dar, donde puedes ser de mayor utilidad, donde puedes brindar el mayor valor a los demás, no solo a ti mismo, eso es lo que me ha guiado hacia donde necesitaba ir. Entiendo. Y lo que quería decir también es que en el mundo del deporte, el mundo del horsemanship, es bastante amplio. Hay personas conocidas que tratan de enseñar sus métodos. Como lo veo, es como si la base fuera la misma. O sea, el caballo es un caballo. Y me preguntaba porque tú creo que alcanzaste esta meta de haber logrado un gran negocio y alcanzando a miles de personas en todo el mundo. Y me preguntaba en qué se diferencia el método TRT de otros enfoques de entrenamiento y qué crees que hace que llegue a tanta gente más allá del alcance de Internet, pero en el sentido de que resuena con una audiencia tan amplia. Creo que por profundizar en todo eso, primero, nunca planeé crear un negocio. Soy alguien realmente terrible con el dinero y tengo un sentido de los negocios bastante malo. Y realmente no me importa mucho el dinero, lo que algunas veces me ha ayudado y otras me ha perjudicado. Pero siempre me he concentrado en la pasión por mejorar. Y traté de aprender de todos y cada uno de los que podían hacer algo bueno con los caballos, sin importar la disciplina. Eso incluye a todos los que practican el horsemanship, a todos los jinetes de alto nivel, no importa si de salto, doma, completo, reining, ya sabes, no importaba lo que estuvieran haciendo con los caballos, qué cultura y qué disciplina y qué raza y qué propósito, sino que se tratara de personas que pudieran entender de manera única esa raza o esa mentalidad o esa forma de trabajar, para poder enseñarle al caballo lo que necesitaba hacer de acuerdo con su disciplina.
Y con el tiempo se hacen patentes los puntos en común entre las diferentes disciplinas y los diferentes métodos de entrenamiento, y cómo hay mucha gente tratando de hacer cosas diferentes con sus caballos. Y muchos de los entrenadores divulgaban un método que intentaba enseñar a la gente cómo controlar sus caballos, o cómo lograr que sus caballos hicieran algo. Yo en Australia tuve que enseñar a los caballos a tener control de sí mismos, porque como dije, mi sustento dependía de que el caballo hiciera un buen trabajo, sin importar lo que su futuro jinete pudiera hacer. Y así, la combinación de eso y luego absorbiendo todo lo que pude de muchas disciplinas diferentes, me hizo darme cuenta desde el principio de que lo importante es enseñar a la gente no cómo controlar a sus caballos, sino enseñar a las personas a enseñar a sus caballos a tener control de sí mismos. Y esa fue para mí la mayor diferencia entre el horsemanship y la comprensión de un caballo. Lo mismo ocurre también en el deporte. Hay mucha gente y jinetes que compiten a un nivel extremadamente alto y tienen habilidades increíbles y han logrado muchos elogios. Y pueden conseguir muchísimos caballos y han conseguido que muchos caballos hagan muchas cosas, pero no entienden nada sobre caballo. Es posible que hayan corrido muchas veces en grandes premios internacionales, pero aún así, si el caballo no se queda quieto para montar, o tiene un poco de miedo de los demás caballos en el calentamiento, o se asusta cuando hay un ruido en la competición o en la pista, no saben enseñar al caballo a estar cómodo y a poder manejarse solo en los entornos en los que lo colocan. Esa es la diferencia. Y el empoderamiento reside en poder enseñarle a tu caballo a progresar en el mundo al que lo trajimos. Enseñarle que no tiene que vivir con el instinto natural de supervivencia, que puede prosperar a través del conocimiento de cómo manejarse a sí mismo y qué hacer en todos los espacios y lugares en los que se encontrará dentro de nuestro mundo humano. Si podemos enseñarle eso para que se sienta cómodo y prospere, eso es lo que empodera a las personas. Porque les da una verdadera comprensión de su caballo. ¿Quién es mi caballo? ¿Qué está pensando? ¿Y qué puedo darle a mi caballo para que tenga la mejor vida posible junto a mí? Y se extiende a todos los amantes de los caballos, porque no importa si estás tratando de llegar a los Juegos Olímpicos, que es una prioridad bastante importante. Si puedes tener ese elemento en tu asociación para disfrutar con tu caballo, te garantizará mucho más éxito en tu deporte. Lo mismo ocurre con la señora que tiene un caballo que es su mejor amigo y que solo quiere salir a pasear 2 veces por semana por el bosque, porque está en la oficina el resto del tiempo y solo puede verlo 2 veces por semana. Si mientras ella está allí puede darle la mejor sensación posible y el tiempo que pasa con su caballo es la mejor parte de su día o de su semana, y ella es capaz de proporcionarse. Cuando quiero explicar por qué me sentí atraído por los caballos, siempre pido en mis clinics que las personas recuerden su primera interacción con un caballo. ¿Cuál fue esa primera experiencia, ese primer recuerdo? Este es el mío. Cuando era un niño pequeño e iba al establo de carreras, entraba a la cuadra, miraba a los caballos y siempre elegía uno, por alguna razón en particular. Por la forma en que me miraba, probablemente parecía que ese era el que iba a dejarme tocarlo. El pensamiento era, espero que me deje tocarlo, espero poderle hacer sentir que está bien. Y la experiencia que tendrá al dejarme tocarlo le dará una buena sensación. Y el recuerdo de eso me recuerda por qué hacemos lo que hacemos. Porque nos quedamos atrapados muy fácilmente en lo que hacemos, especialmente en el deporte. O si hacemos carrera profesional con los caballos, si nos convertimos en un astuto tratante o en un veterinario o en un gurú del horsemanship, o impartimos clinics o lo que sea,
Quedamos atrapados en ser esa persona. Quedamos enganchados en lo que estamos haciendo. Y a veces perdemos el sentido de por qué lo hacemos. Y creo que el método TRT le devuelve eso a la gente muy rápidamente. Y creo que esos elementos combinados lo hacen gratificante para la gente, pero al mismo tiempo lo hace increíblemente gratificante para mí. Porque ahora puedo seguir todo el recorrido individual y puedo unirme a la comunidad en el método online. Al principio solo era una formación por Internet. Y ahora me doy cuenta de que el regalo que todos los demás me dan es que es mucho más que eso. Ya sabes, estás creando una comunidad, un grupo de personas que comparten una pasión y experiencia común. Passion and experience and love for the horses. It's quite of an impact, and I don't know if you noticed. Es un gran impacto. Y no sé si te diste cuenta, si viste un interés creciente en la gente dispuesta a saber, a comprender más a sus caballos en cualquier nivel. ¿Es algo que has visto? Yeah, I notice a growing culture. I don't think I know for sure through proof that I don't understand the impact. Okay. Because I have continuing... Porque tengo continuas sorpresas. Tuve una solo 10 minutos antes de comenzar juntos este podcast. Había un vídeo hecho por mi equipo, un vídeo testimonial de un miembro de la comunidad TRT. Organizamos un concurso y todos los miembros de la comunidad eligieron un ganador. Íbamos a llevar a la persona con todos los gastos pagados a nuestro día VIP, que consistía en una transmisión en vivo desde nuestros estados, y todos los miembros se iban a reunir. La ganadora del concurso resultó ser de Australia. Así que la llevamos en avión desde Australia y cuando llegó nos contó una historia que no conocíamos. Su hermana había estado muy enferma en el Reino Unido y no había podido pagar el vuelo para venir a verla. Y ella agradeció al resto de la comunidad por su participación y su generosidad. Al ayudar a la gente y dar comentarios positivos, y mostró vídeos de su propio viaje. Compartió sus propias experiencias, participó en preguntas y respuestas, y la gente sintió su presencia y cuánto se prestaba a ayudar a tanta gente como pudo. Llegó y entonces nos dimos cuenta de que era una oportunidad mucho mayor para ella personalmente, al poder ahora ver a su hermana, cosa que no había hecho en mucho tiempo. Y luego, mientras ella estaba aquí, le hicieron una breve entrevista sobre su experiencia al unirse a la comunidad online de TRT. Y acaban de publicar el vídeo en las redes sociales. Lo vi 10 minutos antes de venir aquí. Y nuevamente, fueron tantos elementos y la experiencia y los momentos que le cambiaron la vida. Simplemente por convertirse en miembro de la comunidad y compartir su historia. Conectarse con todas las demás personas que compartían también sus historias, venir aquí y poder conocerlos en persona. La primera vez que había hablado en persona con gente de la otra punta del mundo con la que venía teniendo contacto digitalmente por mucho tiempo. Tuvo la oportunidad de venir y reunirse en persona, sintiendo como si se conocieran desde hacía años. Y estaban todas esas cosas que ella había experimentado al seguir la capacitación. Creemos que solo estamos ayudando a algunas personas a que su caballo cargue mejor en el remolque, o resuelva algunos problemas, o enseñarle a hacer un ejercicio, a hacer piafé, o hacer cambios de pie con mucha facilidad. Y sin embargo, el impacto es mucho, mucho más profundo que eso. Sí, hay un gran sentido de comunidad. Estoy segura de que la comunidad está buscando más de esto, poder tener un lugar seguro, independientemente de dónde vengas, a qué disciplinas te dediques. Y eso es genial. Tú lograste crear eso.
Y supongo que también se creó a sí mismo. Pero sí, es muy bonito. Dijiste algo muy importante al principio, y es si estamos hablando de caballos o de caballos y personas. Sin gente no hay caballos, y sin caballos no hay gente de caballos. De modo que el hecho clave es la combinación de ambos. Actualmente, en todas las áreas ecuestres hay mucha segregación. Estamos siendo separados. Y muchas veces mediante el ridículo, ya sabes, mediante la mala publicidad y la negatividad. Y por supuesto, si hablamos de deporte ahora, en los últimos años, por supuesto, ha habido mucha prensa negativa y hay muchos grupos de bienestar animal y personas con, ojalá, buenas intenciones de mejorar la vida de los caballos, pero desde un ángulo negativo. A través de fotos horribles y los vídeos de Dressage Disaster y este tipo de cosas. Y creo que ese tipo de autorreflexión es muy importante al principio para lograr cambios. Y ha hecho muchas cosas positivas, pero también crea represión y segregación. Ya sabes, tan pronto como alguien es criticado, lo primero que alguien hace es decir, oh, bueno, ese no soy yo, no estamos tan mal, ¿sabes? No tratamos a nuestros caballos así. Esos jinetes de salto son mucho peores, usan filetes mucho peores que nosotros, o, ya sabes, cualquiera que sea la disciplina. Y tenemos esa segregación. Pero, por supuesto, si hablamos de la salud y la supervivencia de los caballos y de la gente de caballos a través de cosas como la licencia social, ¿cómo se ve a la gente de caballos? Ya sabes, el típico currante o el señor de la esquina no está diciendo, oh, es un jinete de salto que corre a este nivel y es una amazona western que hace reining pero no usa esto o lo otro. No, los jinetes son jinetes. El público en general nos percibe como jinetes. Entonces, a menos que podamos crear cambios a través de la motivación y la inspiración y creando un sentido de comunidad que unifique a las personas, un movimiento se crea a través de la positividad, no a través de la negatividad. ¿Sabes? Había una gran cita en uno de los grupos de bienestar de los caballos que decía, Martin Luther King fue un gran hombre. Estaba en contra del racismo. Por supuesto, en contra de, ¿sabes? Ese no es el punto. No estaba en contra de, estaba a favor de la libertad, a favor de la igualdad. Creó un movimiento empoderando a las personas a través de la inspiración, la motivación. Así que puedes hablar de negatividad todo lo que quieras, pero eso solo creará segregación, lo cual no es sano. Ya sabes, tenemos que unir a las personas a través de la comunidad. Es lo que necesita la industria, es lo que necesita la gente de los caballos. Es lo que los caballos necesitan que hagan los jinetes para que todo sea más sano. Sí, solo puedo estar de acuerdo porque también es el objetivo de este mismo podcast. Yo nunca me sentí de un lado o del otro, siempre estuve un poco en el medio. Pocas veces he podido encontrar un lugar seguro para poder experimentar y aprender a caballo, a entender al caballo, pero dentro del deporte y mejorar también. Pero obviamente si alguien te dice que has estado haciendo esto mal, es decir, o que estás maltratando al caballo, la persona no puede abrir su mente y no está abierta a la conversación. Entonces, sí, gracias por decirlo y con eso creo que lo explicaste de la manera realmente correcta. Así que espero que llegue a la gente. Entonces, dijiste que obviamente se trata del caballo, pero también de la gente. Y quería preguntarte cómo cuando trabajas con el caballo y el jinete, el dueño, ¿cómo integras este aspecto humano en tu método para que sea efectivo en el tiempo? Quiero decir, igual que, porque a veces es lo que vemos. Está bien, traigo tu caballo, lo arreglaré, te mostraré cómo, pero ¿qué pasó después? Porque yo sí entiendo lo que estás diciendo
Nosotros, la gente, también tenemos que cambiar la forma en que vemos a los caballos. ¿Cómo le incorporas a la conversación en tu método? So I think the very important thing you said in the beginning is it's about horses. It's about horses through Creo que lo más importante que dijiste al principio es que se trata de caballos a través de las personas. Sin gente no hay caballos. Y sin caballos no hay gente de caballos. Por lo tanto, es un hecho muy conmovedor que se trate de la combinación. Durante muchos años manejé mi propia cuadra de entrenamiento, que lleva cerrada unos 2 años, y el motivo es que durante muchos años he sido el mecánico que reparaba caballos y arreglaba muchos. Podía trabajar con 100 caballos al día, y eso no ayudaba a las personas, y a menudo sentía que estaba siendo injusto con los caballos. Era como trabajar con un niño que viene de un país subdesarrollado, que no tiene nada más que un montón de malas experiencias y literalmente se limita a sobrevivir. Era el mismo caso de muchos caballos que llegaron a mí en esos años. Los alojabas, les proporcionabas una buena alimentación, atención, cuidados y educación. Y entonces les volvías a privar de todo a ello cuando los mandabas de vuelta a su origen. Y naturalmente no habías modificado el entorno que posiblemente causó los problemas en su inicio. Por supuesto, hubo muchas historias de éxito, muchos caballos que funcionaron bien durante un mes, o un año, o 2, o 5. Y no volvías a saber de ellos hasta que otra vez había problemas. Y naturalmente siempre se le echaba la culpa al caballo. Y esto suele proceder de personas que saben lo que quieren hacer, lo que quieren lograr, cuáles son sus objetivos y aspiraciones, qué tipo de elogios quieren escuchar. Y el vehículo para lograrlo es el caballo, y cuando los logros no llegan al ritmo que esa persona había imaginado, entonces la culpa es del caballo, que no es capaz de lograrlo. Y el caballo volvía al entrenamiento con nosotros y el comportamiento no deseado iba desapareciendo. Lo que tendría que preguntarse el humano es, ¿cuál es el factor que ha cambiado? Es el mismo caballo, pero ahora mantiene una conversación diferente con otra persona. Y ahora, el comportamiento no deseado parece estar desapareciendo. Digamos que nos llega un caballo que tiene, por ejemplo, este problema. En el momento de ser montado, Jenny, su dueña, no es capaz de subirse. El caballo es incapaz de estarse quieto. Un buen problema. Ella intentó resolverlo durante algún tiempo, pero su prioridad era la competición. Así que lo resolvió haciendo que alguien sujetara al caballo para que ella montara. Pero el problema seguía estando ahí y la inseguridad siguió creciendo y empezó a aflorar en otras áreas. El caballo empezó a espantarse y cosas así. Así que Jenny le pasó el caballo a John. John es un jinete medio loco de saltos y concurso completo. Se monta en marcha en el caballo de un salto. Así que para John no hay ningún problema a la hora de montar. Pero al caballo le asustan las vacas. Y en su primera prueba de cross country, el caballo le hace un rehúse porque ha visto una vaca en un prado cercano. Así que el caballo vuelve al entrenamiento porque John dice que el caballo tiene miedo de otros animales y no puede correr la prueba de campo. Yo le digo que arreglar eso lleva tiempo, pero John no tiene tiempo porque tiene previsto concursar la semana que viene. Yo le digo que no va a ser posible porque necesitamos tiempo. Entonces le pasa a Margaret y hace raid. También se sube con la ayuda de alguien. No salta. Ella no está haciendo nada. Simplemente recorre largas distancias por el bosque. Y yo digo, oye, ¿no es ese caballo que tenía Wendy al principio y no podía montarlo? Ah, no lo sé. No tengo ningún problema con él.
Y creo que también era el caballo que tenía John el que le tenía miedo a las vacas. Ah, ¿de verdad? Ah, no lo sé. Nunca me ha dado miedo. Entonces tienes el mismo caballo con 3 personas diferentes y posiblemente podrían tener 3 problemas diferentes en las personas en el momento que les pertenecen. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿El problema está en esta perspectiva del propietario o el problema realmente está en el caballo? Y así cuando empecemos. Con una combinación ahora. Entonces la gente con la que trabajo ahora es una combinación. Ninguno de los caballos me lo envían a entrenar. Se trata primero de que las personas quieran aprender y tener cierta conciencia de sí mismas. ¿Cuánto sé sobre mi interacción, mi autoproyección? ¿Cómo me lee el caballo y, por tanto, el mundo? ¿Y cómo va a influir eso en la conversación para que podamos entendernos y poder lograr lo que quiero hacer junto con mi caballo? Esa es la parte más importante. Y al principio de la formación online también tenemos un curso sin caballo. Esto nos está enseñando acerca de la autoconciencia de nuestra propia energía, nuestra propia proyección de nosotros mismos. Esto da una conciencia de dónde estás en este espacio, conciencia espacial. Te da una comprensión de tu propia fisiología, tu propio autocontrol y cómo poder regularlo para ser una buena persona para los caballos y poder comunicarte con tanta facilidad. Y para poder ser un buen mentor para tu caballo, muchas veces la gente viene y hay muchas variaciones diferentes. Pero las colocamos en la categoría para que puedan visualizar si son la mami o el mentor o el dictador. Entonces el dictador es el que rápidamente intenta controlar al caballo y se avergüenza mucho cuando las cosas van mal. No puede soportar cuando el caballo está fuera de lugar. La mami es todo lo contrario, siempre se limita a besar y abrazar y cuando el caballo se mueve, se apartan del camino. Así que no hay fricción y le dan palmaditas al caballo y le dicen que es un buen chico incluso cuando está enloquecido y no está bien. Y por supuesto, el mentor es quien más puede enseñarles sobre sí mismos. Y entonces, este ejercicio de autoconciencia al comienzo de ver cómo nos vemos a nosotros mismos y cómo nos ve nuestro caballo a nosotros mismos. Si entrevistáramos al caballo, ¿qué diría sobre nosotros? Es el aspecto más importante de ese cambio entre quiero obtener este caballo hace algo y tengo el problema de saber que todo depende de mí y de mi perspectiva de cómo lo veo. Y cuando podamos, cada caballo, por supuesto, tendrá su biografía escrita en su piel. Mucha gente está mirando. Tenemos que aprender a ver cómo es. Y cuando podemos aprender a vernos a nosotros mismos por primera vez, será mucho más fácil poder ver al caballo. Si no somos capaces de vernos a nosotros mismos en lo que visualizamos, ¿dónde estamos? ¿Estamos en el pasado? ¿Nos contamos continuamente malas historias? Oh, él siempre estaba haciendo esto, y cuando salí y probé absolutamente todo, continúas reproduciendo esa vieja historia en tu cabeza. O eres alguien que está en el futuro. Así que estoy explicando el paso 1. Así, pero, ¿qué hago cuando llegue al concurso? Quiero decir, se están calentando. Aférrate. Estaban aquí. Hoy en este momento en la arena. Todavía no hemos llegado a la competición. Y entonces, tener conciencia de uno mismo te permite entender, está bien, ¿dónde estoy? ¿Estoy en el lugar óptimo para poder mejorar mi situación por mí mismo? Y la parte empoderadora de comprender cómo puedes mejorar tu situación es el manual para no volver a necesitar a nadie nunca más. Y esa es la parte empoderadora, la parte motivadora de que puedo hacer esto. Y por supuesto, esa es también la razón por la que creamos el curso línea, porque esa es la parte de referencia. Este es también la diferencia entre tener un entrenador que se para allí y dice, haz esto con la mano derecha, con la pierna derecha, no hagas eso. Detente, retrocede, reduce la velocidad. Eso era bueno.
¿Lo sentiste? No, está bien. Hazlo otra vez. Y estás escuchando, procesando, sintiendo cómo el caballo procesa lo que dice, ejecutando el movimiento, tratando de sentir y aprender si fue bueno, y estás realizando múltiples tareas a este alto nivel. Y luego, en la formación en línea, estás sentado en un lugar tranquilo y concentrado, en el estado mental adecuado para procesar información absorbente. Puedes pasar por la visualización. Entonces, lo poderoso es decirle a tu cerebro y a tu cuerpo que ya lo has hecho, tener un plan, ir a tu caballo y luego ejecutarlo sin distracciones. Y luego sintiendo que dominé eso, necesito la siguiente parte sé claramente qué parte no estoy entendiendo y puedo regresar y puedo mirar o puedo poner mi video en la comunidad y un grupo de personas pueden decir, ¿cómo? ¿Hiciste esto y esto bien? Bueno, mírame cuando hice eso, estuve terrible. Pero si haces esto y esto, realmente será de ayuda. Y entonces empezamos a ver gente que estaba en una especie de lugar muy oscuro. Ya sabes, están al límite de su ingenio. Ya no saben qué hacer con el caballo. Es el correo electrónico que recibes el que dice, si no lo aceptas. Sabes, no sé qué hacer con él. Y luego, muy rápidamente, ellos mismos están haciendo cosas mucho mejores y mejores que alguien que estuvo conmigo todos los días entrenando cada semana y viniendo a recibir una lección. Al principio pensé, caray, soy tan malo dando lecciones en la vida real. Pero era eso de que la gente tuviera ese aprendizaje separado, habilidades de aprendizaje autogeneradas. Adquirieron la mentalidad adecuada para superarse a sí mismos. No estaban diciendo, aquí, puedes arreglar mi caballo mientras yo me siento aquí y no hago absolutamente nada para ayudarme. Sí, y también volvemos al poder de la comunidad. Ahora entiendo, mientras hablas, que es realmente algo que nos estamos perdiendo. Del poder de la comunidad, de trabajar juntos y de lo importante que es trabajar juntos para mejorar. Y supongo que cuanta más gente, mejor, porque también tenemos más ejemplos. Y si tenemos las pautas adecuadas, todo será más fácil. Entonces, me pregunto si esta parte de autoconocimiento y voluntad, también de repensar la forma en que lo estábamos haciendo con los caballos, no es lo más difícil, porque como humanos también nos gusta el ego y esas cosas, y tal vez incluso más para alguien que ha estado trabajando en la industria durante mucho tiempo. Y luego hay que repensar todo. Y es difícil admitirlo y dar el primer paso. Absolutamente. Y no es para todos. Es demasiado difícil para mucha gente. Y creo que es importante darse cuenta de que trabajar y ganarse la vida y sobrevivir en la industria del caballo es difícil. Y por eso muchas veces nos aferramos a las cosas que creemos que nos han llevado a donde estamos. Y a veces tenemos miedo de dejar eso de lado. Veo muchos entrenadores que se han formado según un sistema determinado y tienen un título. Se convierten en profesionales de prestigio o, ya sabes, llegaron a un punto en el que obtienen reconocimiento, son reconocidos por la gente y ese tipo de autoimagen es lo que son. Y si empiezan a reflexionar y ven que alguna de esas cosas no son perfectas, entonces el mundo en el que han invertido toda esa sangre, sudor y lágrimas, esa imagen que han construido empieza a romperse. Y eso podría ser el final. Y eso es demasiado aterrador para mucha gente. Algunos son demasiado vagos. Piensan, es demasiado trabajo. Puede que no sea el mejor de los mejores, pero me va bien así. Así que sigo haciendo esto y paso de puntillas por las dificultades.
o no profundizo en algunos aspectos de lo que realmente estoy haciendo, porque entonces tengo que desenmarañar un montón de cosas. Y todavía puedo lograr un cierto nivel de éxito y puedo sobrevivir y seguir haciendo lo que estoy haciendo. Y hasta me puedo ir de vacaciones, puedo ir a la playa y puedo hacer todas las cosas que me gustan. Entonces, ¿por qué debería cambiar algo? Y en el mundo de los caballos encontramos un espectro muy amplio. Ya sabes, hay muchísimas personas diferentes y todos están involucrados en caballos por una razón distinta. Y eso es lo que hace que sea difícil unir a personas con ideas, moral y ética contradictorias y ese tipo de cosas. Pero creo que lo que impulsa innatamente a los humanos a querer vivir es tener la mejor experiencia humana posible. Y para lograrlo debes ser puramente honesto contigo mismo. Y para mí, y por lo que veo en los miles de personas que se han unido a mí en la formación online, a través de las comunidades, los clinics y los seminarios y todas esas cosas, ellos también piensan lo mismo, que los caballos les aportan ese elemento. Y creo que lo que puede ser el mayor unificador de la gente de los caballos es que todos buscamos esa experiencia. Todos buscamos ese sentimiento. Es una emoción, ya sabes, conectada a un sentimiento que estamos persiguiendo. No importa qué disciplina, no importa qué deporte, cuáles son tus objetivos, cuáles son tus aspiraciones, cuál es tu pasado, cuál es tu educación, cuál es tu cultura, qué idioma hablas. Al final todos somos humanos y todos buscamos lo mismo. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y creo que también que hay gente que nunca dará este paso. Pero creo también que hay personas que creemos que no darán el paso, pero por dentro lo están intentando. O tal vez cuando la gente no está mirando. Entonces, si volvemos a lo que estábamos diciendo antes, simplemente lleve la conversación y de la manera correcta también, porque incluso si a veces actúan como si no quisieran escuchar, creo que sí, de alguna manera ponemos una semilla en alguna parte y darán el paso o no, pero la semilla está aquí. Entonces, creo que es bueno simplemente hablar de ello. Tengo, si no te importa, una última pregunta. Bueno, tengo muchas, pero digamos que elegiré el último antes de pasar a la breve pregunta que hago a cada invitado. Volviendo a lo que hablábamos sobre el bienestar de los caballos en la equitación moderna, y de eso se habla mucho hoy en día, ahora bien, no hablamos solo en la medida en que lo hacemos, es decir, de que su caballo viva en un entorno adecuado y sin dolor, sino que también hablamos de caballos que viven una vida que vale la pena vivir. ¿Crees que la equitación moderna es compatible con este objetivo? Tenemos un eslogan en TRT Method que es crear una vida para los caballos mejor de la que la naturaleza les dio. Even better. Y para eso tenemos que darnos cuenta de que la naturaleza no es el mundo utópico en el que los animales viven su mejor vida. In which animals live their best life. Nature, when you get to see it close up, la naturaleza, cuando la ves de cerca, es increíblemente cruel y pone a todos en un estado de supervivencia. Los caballos también han recorrido un largo camino en la reproducción, en la evolución, han sido domesticados.
Lo mismo que los perros, lo mismo que muchos animales que han tenido una larga interacción con los humanos. Y a través del tiempo en el que humanos y caballos llevamos juntos, hemos creado aspectos realmente fuertes en los que ambos confiamos. Conexión, conversación, el sentido de propósito y el sentido de logro de objetivos. Y estas son cosas que los caballos no pueden lograr en la naturaleza. No pueden aprender las cosas que podemos enseñarles sobre su cuerpo. Al comenzar el entrenamiento TRT, incluso con potros de pocos días, les enseñamos el orden correcto de movimiento que crea una conversación pura y una forma óptima de moverse en su cuerpo. Y este es un empoderamiento que le permite al caballo convertirse en su mejor versión. Al comprender su cuerpo y la coordinación, el orden correcto de movimiento para crear una forma óptima de existencia. Poder ir hacia el agua, caminar hacia el heno, correr en el campo, todas estas cosas pueden tropezar con ellas en la naturaleza, dependiendo del paisaje en el que nacen. Los caballos holandeses son diferentes de los caballos españoles. Deberían ser mucho menos atléticos porque crecen en un país muy plano. Sin mucha diferencia de terreno, no tienen que sortear rocas o ríos o cualquiera de esas cosas. Where the environment in which, they're growing up in is going to depend on Dependerán del entorno en el que crecen para su desarrollo, y lo mismo para un caballo que vive con los humanos en un entorno humano. El entorno en el que crece ese caballo, los humanos con los que tiene contacto, van a determinar la calidad de su vida. Pero el hecho de que tengamos caballos nos obliga a lograr un propósito para llegar al sentimiento de consecución de logros. Comprender algo sobre su cuerpo, tener estas interacciones en las que pueden aprender a moverse y ser felices. En un grado muy superior a simplemente sobrevivir, buscar comida, buscar agua o estar en un cierto orden jerárquico con los demás caballos luchando por su posición. Porque realmente pueden prosperar y tener realmente la oportunidad de ser ellos mismos y de poder comprenderlo. Si tienen las herramientas para poder saber qué hacer en cualquier situación y no tener que depender del instinto natural de huida para sobrevivir. Es la diferencia entre vivir en el tercer mundo o en la naturaleza y valerse por uno mismo, o estar en una situación en la que puedes convertirte en la mejor versión de ti mismo. Pero lo realmente importante es que los caballos encuentren un buen humano. Y por supuesto, para nosotros es muy importante convertirnos en buenos humanos para nuestros caballos para que puedan lograrlo. Y es esto en lo que tenemos que pensar primero. Porque sin esto no podemos lograr todas las demás cosas sin encontrar muchas resistencias, ni fracasos, ni comportamientos no deseados, ni caballos que no hagan match con nosotros, o caballos que no terminen estando sanos, caballos que no encajen en el propósito. Y entonces, cuando tenemos este enfoque primero, podemos enseñar a nuestros caballos a moverse de una manera óptima en su fisiología, para que se sientan cómodos todos los días. Podemos enseñarles los elementos a los que estarán expuestos en su entorno, cosas que naturalmente les causarían miedo, y que estarán en esos espacios, y que podemos enseñarles antes de ponerlos en ese contexto, enseñarles cómo pueden manejarse por sí mismos.
Muchas veces en el deporte, los caballos salen a la pista y nunca han aprendido a presentarse en público. Nunca aprendieron a ser protagonistas, terminan teniendo un condicionamiento forzado. Teniendo miedo escénico por falta de preparación. Se vuelven sensibles al ruido, se vuelven asustadizos con otros caballos, sea lo que sea, caballos de salto que tienen miedo del salto del agua. La lista sigue y sigue y sigue y sigue. Pero claro, eso es la falta de centrarse en cuáles son las necesidades básicas del caballo para empezar. ¿Qué necesita saber? ¿Cuáles son las verdaderas habilidades? ¿Cuáles son las herramientas reales que necesita tener para prosperar en este entorno? A veces pienso que ahí es donde fallan los humanos y el deporte. En el caso de los caballos, nos fijamos primero en el deporte y en el aspecto técnico de la equitación. Tenemos que hacer esto y esto y esto para que aprendan a salir, ejecutar lo relacionado con el deporte, saltar obstáculos o hacer cambios de pie o lo que sea para cualquier disciplina. Nos enfocamos en el aspecto técnico de montar, en lugar de pensar en qué es lo primero que necesitan nuestros caballos para sentirse cómodos en el entorno en el que viven. Porque si no lo están, si no se sienten cómodos en el ambiente en el que viven, en los espacios y lugares en los que se encontrarán, entonces no podrán desarrollarse. Van a entrar en un estado de miedo, van a tener que defenderse, lo que da lugar a esas imágenes y vídeos que están volando por todo Internet. Y estoy calificado para hablar de ello, porque yo soy ese tipo que recibe todas las llamadas telefónicas y todos los correos electrónicos después de los concursos de sementales. Soy el tipo al que llaman después de esos vídeos de desastres de doma que se publican en todo YouTube. ¿Sabes? Estoy tratando con los caballos que la han liado, los que están en ese espacio, que han fracasado, que no lo han conseguido, que han llegado a un lugar donde las expectativas eran demasiado altas. La expectativa es mucho mayor que su nivel de conocimiento para saber cómo manejarse en esas situaciones. Y luego, cuando la caca pega en el ventilador y todo se pone feo, y hay mala prensa al respecto, y tenemos que intentar recomponerlo todo. Pero si comenzamos por dar a los caballos las herramientas que necesitan antes de ponerlos a hacer la tarea que queremos que desempeñen, entonces ya estamos girando al menos 180 grados. Bueno, es muy valioso. Realmente espero que les dé otra forma de pensar a las personas que escuchen este episodio, porque sí, tiene mucho valor y deja pensar sobre el caballo, nosotros, el horsemanship y el deporte también. O sea, realmente gracias por todo, porque necesitamos escucharlo más a menudo. Bueno, como te dije antes, tendré miles de preguntas más, pero afortunadamente hay mucho contenido gratuito sobre ti y tu programa en Internet. Así que animo a la gente que lo vaya mirando, porque hay mucho para seguir aprendiendo. Pero para finalizar esta entrevista, como te dije antes, tengo unas preguntas cortitas que suelo preguntar a cada invitado que viene en The Modern Rider. La primera es si te gustaría cambiar algo de tu recorrido ecuestre hasta ahora. No, y suena a cliché, pero por supuesto todas las cosas que he experimentado y pasado, y todas las dificultades, todos los errores que he cometido han sido partes valiosas para llevarme a donde estoy y haber podido crear quien soy hoy. Bien. ¿Hay algún mensaje que te gustaría compartir con la comunidad ecuestre? Mensaje. Sí, en realidad creo que el mensaje que acabamos de compartir durante toda esta transmisión, y creo que lo que es realmente importante decirle al mundo ecuestre en este momento, es que está bien cometer errores. No hay ningún lugar del mundo donde todo el mundo esté haciendo algo absolutamente perfecto. Ya sabes, hay inconsistencias, hay imperfecciones, hay fallos.
Lo más importante es que podemos verlos como información que podemos utilizar y que puede motivarnos para intentar mejorar o sentirnos mejor, o intentar que la próxima experiencia sea más satisfactoria y que esté bien. Si algo sale mal, si tomamos el camino equivocado, si hacemos algunas de las cosas incorrectas en algún momento y alguien nos detiene, o creamos un mal reflejo, o recibimos un mal comentario, está bien, porque necesitamos estas cosas, necesitamos reflexionar. Pero también necesitamos poder apoyarnos unos a otros y decir que no pasa nada. Porque sin admitir que no pasa nada, no podemos empezar a mejorarlo. Pero nos quedamos a la defensiva pretendiendo que realmente no hicimos nada mal. Y no es bueno hacer algo mal y no darte cuenta de que puedes mejorarlo. Y al final del día, no importa lo que digan las redes sociales o que tengas un caballo de 6 años y acabas de ver a otro caballo de 6 años en un reel de Instagram que ya está haciendo cambios en serie. Entonces, ¿por qué alguien en tu establo tiene un caballo que no tiene tanto talento como el tuyo, pero es capaz de hacer 10 veces más cosas que tú? Nada de esto es relevante para ti, nada de eso importa. Lo único que importa es tu experiencia y lo que eres capaz de sentir tú mismo junto con tu caballo, sea tu único caballo, tus 2 caballos o los muchos caballos con los que puedas tener contacto. Está bien, y es lo único que importa. Me encanta este consejo. ¿Hay alguien a quien me recomendarías entrevistar para un futuro episodio en el podcast? Oh, vaya, hay muchos. Quiero decir, eso depende de dónde quieras ir. Si hay jinetes o esto. There's all of kind of professional in the podcast, to veterinarian, to podologists, to riders, to anyone. Yeah. I think there can be many. Creo que pueden ser muchas personas. Me quedé impresionado recientemente. Hay un montón de... ahora mi cerebro está yendo a 1000 por hora. Luego tenemos tanta gente interesante en el mundo de los caballos, de tantas áreas diferentes, ya sabes, que están tan avanzados en su propio viaje hacia un lugar tan interesante que otras personas necesitan conocerlo. Es importante que la gente sepa de personas que están atreviéndose a salirse de lo que ha sido su carrera. Personas que ahora pueden crear un poco de distancia entre tal vez estar en el deporte y estar en la lucha por construir su carrera. Dejaré que eso sea una sorpresa para tus invitados. Te lo envío por privado. Y te enviaré el nombre de las personas y el motivo. Y cuando los invites a participar, me aseguraré de que obtengas permiso. Estarán en el podcast y luego podrás decir que este invitado estuvo aquí porque Tristan lo sugirió. All right. Perfect, thank you. I'll wait for the email then. Perfecto, gracias. Esperar el correo, pues. ¿Hay algún libro o recursos que te gustaría recomendar, además de tu programa? En TRT estamos ocupados escribiendo bastantes libros para mi programa. La formación online está creciendo todo el tiempo. Tenemos muchos programas nuevos que saldrán este año. Actualmente estoy leyendo el I Ching, que es el libro del cambio. Book of the Change. Okay. This is about Chinese philosophy. Se trata de filosofía china, tiene muchos miles de años y se basa en cómo vivir. And it's based on how to live. He dedicado tiempo en los últimos años a practicar Tai Chi y Qigong.
aprendiendo sobre mi propia energía, el budismo y la filosofía china. Así que estoy metido en eso en este momento. Lo que estoy aprendiendo sobre la energía al hacer los ejercicios de Tai Chi y Qigong es que puedo comprender mejor mi proyección de mí mismo y una forma de comunicar y conectar con los caballos a otro nivel. Esas cosas en este momento me están inspirando en el libro del cambio, que es un libro muy antiguo de filosofía china sobre de qué tomar conciencia para comprenderse mejor a uno mismo. Genial. Bueno, pues pondré el enlace en las notas. Y la última, hay una lista de reproducción en Spotify de las canciones motivadoras y favoritas de los invitados y quería preguntarte si te gustaría añadir una. Canciones motivadoras. El que te guste. De hecho, ahora estoy enseñando meditación a mis caballos, en el corral redondo o en un espacio tranquilo. Okay. And I'm in the round pen, or I'm in a quiet space, and then you're thinking, Pensarás que podría ser algún tipo de música de yoga o algo así. Yes. Something of that description, but it's actually not. Pero en realidad no lo es. La canción es de una banda guitarrera. Te la enviaré. And the song is of a guitar band. And I'm going to have to send that to you as well. Great. You can put that no one in your problem. notes. But yeah, it's a song that is. Es una canción acústica para guitarras y batería. Y tiene mucho ritmo. And a guy playing on a drum. And it's a song that, has a lot of rhythm. Es muy buena para trabajar con los caballos y te permite sentir mucho el ritmo interno de tu cuerpo. Y eso me permite conectarme muy bien conmigo mismo, lo que le da conciencia al caballo para que se sienta a sí mismo, se conecte muy bien consigo mismo y tenga una buena conciencia de su cuerpo y entre en un estado de relajación total a través de sentirse. Comprender la diferencia entre tensión, cómo liberar la tensión para llegar al estado perfecto de relajación, al sentirse a sí mismo. Y a veces uso esa canción mientras estoy con los caballos. Se la recomendé a la comunidad y muchos la escucharon sin pasar por el entrenamiento, las prácticas, las formas, los ejercicios o la respiración. Y tuvieron la misma experiencia solo con escucharla. Okay. Si escuchas ahora esa música, pensarás que tal vez suene un poco convencional. Pero luego, cuando estás en ese espacio con tu caballo y la escuchas, hace algo más. Qué bien, pues qué ganas de probarlo. Te enviaré el enlace. Sí, por favor. Bueno, pues muchas gracias. Estoy realmente agradecida por esta conversación. Podría haber seguido y seguido porque es tan valioso, como dije antes. Así que sí, gracias. Esa es la palabra que viene. Gracias. Sigue adelante con el buen trabajo. Son personas como tú las que con trabajos como este plantan las semillas. Sí, te devuelvo la palabra. Gracias de nuevo. Muchas gracias. Y así concluye nuestro episodio de hoy. Espero que esta conversación haya sido tan reveladora para vosotros como lo fue para mí. Podéis encontrar todos los detalles adicionales sobre el método, la información y las recomendaciones de Tristán en las notas del episodio. Aprovecho para expresar un agradecimiento especial a Kiko Fuentes, un oyente del podcast, quien se ofreció como voz española para traducir las palabras de Tristán de la forma más auténtica posible y así permitirme ofrecer, eso espero, una experiencia auditiva agradable. Y como siempre, quiero recordaros que vuestra participación es imprescindible.
Si os ha gustado este episodio y os gustaría apoyar al podcast, os invito a dejar una nota, un comentario o a compartirlo con vuestro entorno. Es la mejor manera de hacérmelo saber y sobre todo a apoyar el gran trabajo de nuestros invitados. Así que gracias otra vez y nos escuchamos dentro de 2 semanas.